Ya, vamos a hacer un pequeño resumen de hibridización. Como ya hemos hablado anteriormente, cuando yo hablo generalmente de hibridación, habíamos hablado de que una hibridación del tipo SP cubo rápidamente era la suma de un orbital S más un orbital más tres orbitales P, ¿no? Habíamos indicado que esta era la más tres orbitales P. Y por eso era SP cubo. ¿Ya? El orbital generalmente S es un orbital esférico y eso puede ser ovalado, ¿no? Dependiendo si es PY o puede ser PX, ¿no? Puede ser dependiendo si es PY o incluso puede ser, si es así, puede ser PX o incluso puede ser PZ. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo, ¿ya? Cómo sea la orientación, puede ser PY, rectito, PX o PX horizontal y PZ, puede ser en ese sentido, ¿no? Dependerá mucho, pero básicamente es la suma de un orbital S más dos orbitales P, ¿ya? ¿Por qué se caracterizaba una hibridación SP2? Pues rápidamente, una hibridación SP2, chicos, se caracterizaba por el simple hecho de que su estructura es tridimensional, posee una estructura tridimensional. Al poseer una estructura tridimensional, me da una información interesante que el ángulo de enlace es 109,5 grados. Eso debo tener siempre de referencia. Ya todo esto lo tienen que ustedes anotar en su cuadernito. Ya el ángulo es la estructura es tridimensional y el ángulo es 109,5. Ahora, la hibridación del tipo SP2. Cuando yo hablo de una hibridación del tipo SP2, básicamente estoy hablando de la suma de un orbital S más dos orbitales P. Inmediatamente, ¿esto qué me va a producir? Recuerden que estos orbitales son atómicos, ¿no? Me va a dar, su estructura es estructura plana. Estructura plana y el ángulo es de aproximadamente 120 grados. Cuando la estructura generalmente es tridimensional, aquí vamos a recalcar más, generalmente no hay dobles enlaces. Solo enlaces sigma. Eso lo tienen que tener ahí en su cuaderno. Recalcado, chicos, ya bien recalcado. Solo enlaces sigmas aquí. Aquí lo vamos a establecer, solo enlaces sigma. Un pequeño resumen para que lo tengan en su cuaderno y vayan y lo guarden bien. Ya aquí hay existencia de dobles enlaces. Existencia de dobles pueden tener, vamos a establecer aquí, pueden tener dobles enlaces, porque no siempre va necesariamente cuando tengo una hibridación SP2, no siempre va a tener dobles enlaces, también puede tener, puede ser un carbocation y no tiene dobles enlaces, o sea, por eso lo estoy poniendo, puede tener, aquí lo estamos especificando, puede tener dobles enlaces. No, no siempre, pero puede tener algunos casos. ¿Estamos de acuerdo? Como siguiente punto, vamos a hablar de la hibridación del tipo SP. Vamos a hablar rápidamente de la hibridación SP. ¿Qué es la hibridación SP? Básicamente es la suma orbital S más un orbital P. ¿No? Generalmente la geometría de esta molécula, aquí le vamos a poner aquí en esta revista geometría. La geometría de esta molécula es una geometría lineal. Ángulo de enlace generalmente es de 180 grados. ¿Ya? Y generalmente contiene triples enlaces. Generalmente contiene triples enlaces. La verdad a mí se me hace un poquito pesadito pasar esto a la clase, la verdad. 2:15, calor, ¿no? A pesar que están en sus casas, algunos tal vez deben estar trabajando, pero igual, un poquito calor, etcétera, y un poquito pesaditos en eso. Estaba ocupado y recién he llegado volando para trabajar con ustedes, ¿ya? Generalmente contiene triples enlaces, ¿ya? Cuando me refiero a triples enlaces, los más frecuentes, ¿quiénes son? Los alquinos. Aquí, por ejemplo, los más frecuentes aquí, ¿quiénes son? Los alquenos. Aquí los más frecuentes, ¿quiénes son? Los alcanos. No, eso ustedes lo tienen que tener como un resumen. Hay un resumen básico. No voy a hacer demasiado yo énfasis en esta parte de la teoría, en esta materia, aquí en la universidad. Yo quiero que ustedes tengan claros los conceptos solamente para aquí. Con un simple objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Básicamente es que podamos resolver problemas, ¿no? Podemos resolver ejercicios. Aquí vamos a poner ángulo de enlace. Este ángulo de enlace es promedio, ¿no? No es
siempre va a ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Al terminar la clase, yo voy a ir a repasarme este cuadro y me lo debo saber así imagínense, lo debo saber como si fuera el pan cada día. ¿Estamos de acuerdo? Cada mañana ustedes deben levantarse y debo revisar este cuadrito. A ver, revisar este cuadro. Si quiero profundizar esto, revisaré las clases de teoría o si no, revisar el libro. ¿Estamos de acuerdo? Pero por el momento, para resolver ejercicios o examen, eso les va a servir bastante, ¿ya? Este cuadro es un resumen básicamente de todo lo que es la parte de hibridización. No sé si tienen alguna consulta, ya un poquito más teórico es esto, pero lo tienen que tener bien en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, un ejemplo bien clásico, a ver, esto más lo vamos a dejar en claro, por favor. Vamos a establecer entonces, chicos, vamos a establecer que 4 para mí, como estamos hablando de la escritura, a mí me interesa resolver problemas, quiero tener agilidad para la resolución de ejercicios. Evidentemente, ustedes nunca deben quedarse con lo que yo solamente les enseño. Evidentemente, yo les enseño básicamente todo, trato de transmitir todos mis conocimientos, pero también mis conocimientos están basados, no solamente en los libros que han visto en la universidad, más o menos para tener ya la capacidad de análisis que yo tengo para ver un poquito el tema orgánica, se necesita práctica. Ya es lo que yo les recomendaría más que todo a todos ustedes, práctica. Si yo domino estos conceptos básicos, me va a ser muy sencillo entender las reacciones, me va a ser muy sencillo entender el comportamiento de una estructura frente a otra. Así que esa clase de cosas como la hibridización, ¿no? Como un enlace sigma, un doble enlace, un enlace pi, etcétera, viene acompañado, ¿no?, de este punto. Así que, por favor, les voy a enseñar algunos trucos, algunas técnicas para que podamos resolver un poco más rápido los problemas. ¿Ya? Vamos a aprender a analizar y a razonar. Para eso voy a indicar 4 direcciones, para mí, 4 direcciones. 4 direcciones, es una hibridación del tipo SPQ. Ya, aquí vamos a poner entonces, más abajo, 3 direcciones, es SP2. Rápidamente, vamos a mencionar 2 direcciones, es SP. Una dirección es esa. Ya, eso lo voy a tener bien claro. Ya, presten atención a este punto. Fíjense muy bien. Estamos indicando que en este punto, miren, 4 direcciones SP. Ahora, yo debo tener en claro este punto más. Se los voy a poner aquí con color azul. Todos por favor, van a continuar, ¿ya? Vayan escribiendo esto. Fíjense, 4 direcciones como es SP cubo. Yo básicamente, ¿qué voy a mencionar en este punto? ¿Ya? ¿Cómo les pongo? Un par de... A ver, aquí no, aquí lo mostraré. Aparte lo mostraría porque si no me van a aniquilar a ustedes, ¿ya? A ver, vamos a establecer en este punto, ¿ya? Un doble enlace, un doble, triple enlace, cuenta como una dirección, cuenta como una dirección, ¿no? Un doble, triple enlace cuenta como una dirección. Eso me tiene que quedar claro. Siguiente punto, presten atención aquí. Un par de electrones libres cuenta como 2 direcciones. Un par de electrones libres cuenta como 2 direcciones. Un electrón no cuenta, un solo electrón aquí vamos a poner, no cuenta como dirección. Un solo electrón no cuenta como dirección. A ver, ¿quiénes están en la llamada? Vamos a tratar de no dormirnos. Ya van a tratar de tener un poquito más de... Agarren, estiren los brazos, todo ya, para que podamos trabajar y no se duerman ya, chicos. Yo sé que es un poquito pesado trabajar a esta hora. Ya, un solo electrón no cuenta como dirección. Son algunas reglas que me van a ayudar un poquito más a entender la parte de la hibridización. Ya, son reglas, por ejemplo, reglas que yo agarro con la práctica, ¿no? Porque hablarles netamente, porque de forma... Porque cuando 2 orbitales pi y entra en contacto con el orbital sigma, en base a eso se produce la vibración SP, demostrarlos es un lío total, ¿ya? Un doble enlace, un doble, triple enlace cuenta como una reacción, un par de electrones libres cuenta como
una dirección, aquí no es 2. Cuenta como una dirección. Ya un solo electrón no cuenta como dirección. Algo más que se me esté yendo. Una carga positiva no cuenta como dirección. No cuenta como dirección. Entonces, con esto yo ya puedo hacer ejercicios. Con eso yo ya puedo resolver problemas. Van a ver que no es nada complicado. ¿Ya? No es nada complicadito. A ver, para comenzar, pero antes de centrarse en la práctica, en la práctica. No hay. Ya podríamos hacer el 5. Vamos a comenzar a ver, trabajar con el 5, por ejemplo. Pero antes de trabajar con esto, por favor, vamos a hacer un ejemplo básico, ¿ya? Fíjense muy bien. Voy a trabajar a ver con él. Voy a trabajar básicamente con quién trabajo. Trabajaremos a ver, chicos, con él. Trabajaremos con el metano, ¿ya? Trabajaremos con el metano. Ya, a ver, para no entrar en demasiado detalle, que son enlaces sigma o pi, los enlaces sigma son los enlaces más sencillos que hay. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo dominar tranquilamente que es un enlace sigma, ¿ya? Porque cuando ustedes no vean, cuando ustedes en una molécula, para no ser lo más complicado, porque si no vamos a tener que hablar como en clase normal de orbitales moleculares, etcétera. Generalmente un enlace sigma no es la combinación de dos orbitales atómicos, o sea, la suma de dos orbitales atómicos de manera lineal, pero no vamos a entrar en ese punto. Ya básicamente para mí, cuando yo en una molécula vea que solamente hay enlaces simples, o sea, un solo enlace, para mí automáticamente es un enlace sigma. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente quienes poseen enlaces sigma, gran parte poseen las moléculas tridimensionales, pero en este caso, fíjense, estos, por ejemplo, carbono y hidrógeno son enlaces sigma, son un enlace sencillo. Carbono y hidrógeno son enlaces sencillos, son enlaces sigma. Carbono y hidrógeno aquí un enlace sigma. ¿Ya? Ahora voy a determinar la hibridación de este átomo de carbono. Fíjense, para determinar qué voy a mencionar en este punto. Observo, el átomo de carbono, ¿cuántas direcciones tiene? Cuando hablo de direcciones, estoy indicando con cuántos átomos está enlazado. En este caso, puedo contar que hay una dirección, dos direcciones, tres direcciones, cuatro direcciones. Entonces, cuando tiene cuatro direcciones, ¿qué hibridación tiene? Cuatro direcciones, ¿qué hibridación tiene, chicos? SP3. SPQ. SPQ. Entonces, si es entonces, este átomo de carbono es SPQ. Este átomo de carbono para todos nosotros es SPQ. Al ser SPQ, segundo, yo sé que es SPQ, entonces su geometría es tridimensional. La geometría de esa manera se puede dibujar así, fíjense. Si me piden dibujar en tres dimensiones, lo puedo dibujar de esta manera. Lo puedo dibujar de esta manera. Fíjense, observen muy bien. ¿No? Es importante recalcar esto. Por ejemplo, eso es en tres dimensiones, o sea, es SPQ. Ahora, y alguien le preguntará, ¿quién hace ese enlace qué es? Yo sé que es un enlace sigma, porque es un enlace sencillo. ¿Ya? Es un enlace sencillito, como no hay dobles en esta molécula no hay dobles ni triples enlaces, hay enlaces sencillitos. Y estos enlaces sencillitos, ¿ya? Enlace sigma es, por favor, la compañera que está con su micrófono encendido. Perfecto. ¿Qué tipo de enlace sigma es? Para saber qué tipo de enlace sigma es, observo con quiénes están conectados. Por ejemplo, este carbono, ¿con quién está conectado? Con el hidrógeno. Ya, perfecto. ¿Cuál es la división del átomo de carbono? SP cubo. Pongo mi guioncito. ¿Cuál es la hibridación del átomo de hidrógeno? ¿Cuál es la hibridación del átomo de hidrógeno, chicos? Observo, pues, ¿no? Es ese. ¿Por qué va a ser ese? La hibridación del átomo de hidrógeno va a ser ese debido a esta situación. Yo observo que hay una sola dirección. Átomo de hidrógeno, hay una sola dirección. Cuando hay una sola dirección es S. Pongo SP cubo con S. ¿Estamos de acuerdo? Como siguiente punto, observo, si yo les preguntara cuál es la hibridación de este desenlace, también va a ser lo mismo, SP cubo con S. ¿Por qué va a ser SP cubo con S? Observo cuál es la hibridación del átomo de carbono.
Es SP cubo, pues hemos dicho que tiene 4 direcciones. ¿Cuál es la hibridación de este átomo de hidrógeno? Es S. ¿Por qué? Porque tiene una sola dirección. Ya así de sencillo, nada más, no hay que complicarnos mucho. Por ejemplo, si yo determinara la hibridación de esta estructura de aquí, ¿cuál es la hibridación del átomo de carbono? En este caso, la hibridación del átomo de carbono va a ser sp2. ¿Por qué va a ser sp2? Porque ustedes pueden observar que tiene una dirección, dos direcciones, tres direcciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando yo hablo de direcciones, que es una manera más fácil que ustedes me puedan entender, yo estoy hablando de enlaces covalentes, ¿ya? Este enlace covalente hay 1, 2, 3. Y aquí hay un electrón libre. Porque esto es un radical. Esto es un radical. Ustedes pueden observar que en este electrón libre, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice? ¿Será que un electrón cuenta como dirección? No. No cuenta como dirección. Ah, me dice, como no cuenta como dirección, solamente tengo 1, 2, 3. Ah, ya, ya. Entonces, ¿cuál es el primer paso para determinar la hibridación? Primero, verifico cuántos enlaces tiene. Ya, en este caso, cuántos están enlazados. Y según eso, yo los voy a llamar direcciones para ubicarme mejor, para que ustedes puedan entender. ¿Ya? O si no, enlaces covalentes. Ya, observo, tiene 4 SPQ. Segundo, verifico si cumple esta primera regla. Ya, si veo que cumple todo esto, en este caso, fíjense, hay un electrón que no tiene contradirección, no tiene dirección, fíjense. Yo digo, hay 1, 2, 3. Como hay 3 direcciones, una vez observo todo esto y verifico con eso, hay 3 direcciones. Entonces, ¿qué digo? 3 direcciones es SP2. Ah, ya, como es SP2, ¿qué más voy a observar? Me fijo, ¿cuál es la dirección SP2? Ah, aquí está SP2. Entonces, la estructura de esta molécula, ¿cómo había sido? Había sido plana y un ángulo aproximado de 120 grados. Ya, primero verifico si tiene 3, 4 direcciones, segundo, ¿no? Para determinar cuántas direcciones tiene, ¿no? Porque primero determinar las direcciones, pero para determinar esas direcciones debo observar estos puntos que les he dado. Ya, una vez determiné las direcciones, puedo indicar qué hibridación es. Y en base a la hibridación voy a poder determinar la geometría y después el módulo enlace. Ya, como es, en este punto va a ser SP2, ese carbono. Entonces, la estructura es plana, porque SP2, estructura plana, ángulo 120 grados, ¿no? Esta estructura se lo puede dibujar así. Esta estructurita de aquí es plana, diagonal plana, hidrógeno, 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 ¿no? Y aquí está su electrón, en un orbital, ¿no? Pero fíjense, es bien interesante este punto, ¿no? Es triagonal plano, es plano, un ángulo de enlace aproximado de 120. ¿Ya? Me tiene que quedar claro eso, por ejemplo. Eso es la geometría, ¿no? De esto, porque ya sé que es plano, plano. Esto está en el planito de la pizarra, plano. Ya, plano es X y Y, 3 dimensiones, X, Y, Z. ¿Ya? ¿Alguna consulta de ese punto, por favor? ¿O está todo claro? Todo claro, Auxi. A ver, tienen que preguntarme, ¿no? Porque les recuerdo que ustedes para esta asignatura están pagando. Y como están pagando para que se les enseñe cualquier duda que tienen, me tienen que decir. Porque mi objetivo en este punto es a ustedes enseñarles y que me entiendan. Ya tal vez estoy avanzando rápido. Quieren que les explique otra vez. No me voy a hacer problema alguno yo. Como vamos a hacer 2 clases a la semana, la clase del sábado nomás está un poquito complicada. Hay muchos que no pueden. Eso me he dado cuenta. Vamos a ver, la clase del sábado está en duda. Eso si lo pasamos sábado o domingo. Ya, pero a ver, como primer punto, ustedes después de terminar la clase van a ir a repasar este cuadro y esto de aquí. ¿Ya? Ahora, para determinar la vibración de una molécula, ¿qué es lo primero que hago? Verifico cuántos, en este caso, ¿no? A cuántos átomos está enlazado. Y para mí estos enlaces covalentes son direcciones, que yo así lo he denominado para poder ubicarme mejor, ¿no? Entonces, verifico cuántas direcciones realmente tiene. ¿Cómo voy a verificar cuántas direcciones tiene? En base a estos puntos de aquí, que está con color azul, ¿no? En base a estos puntitos que están con color azul, yo voy a poder determinar cuántas direcciones tiene. Una vez determino cuántas direcciones tiene, me fijo, si tiene 4 direcciones es SPQ, si tiene 3 direcciones es SP2, SP, etcétera, ¿ya? Si yo sé que es SPQ, me voy a mi cuadro. Ah, ya, hibridación SPQ, la geometría es tridimensional, dependerá si es piramidal, si es cónica, etcétera, ¿no? Bueno, generalmente son tetraédricas, ya, al menos en los arcanos. Ya, pero son tridimensionales. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente punto. Ah, ya, el ángulo de enlace es aproximado a 109,5. ¿No? El ángulo de enlace entre este, por ejemplo, y este es una media de 109,5, o sea, no es exacto. Ustedes lo encontrarán con 108, pero es una media más o menos que lo estoy dando, ¿ya? Por ejemplo, si son 2 direcciones,
Y en base a esto, en base a estas reglas, en base a las reglas que he puesto de color azul, verifico que son dos direcciones, que son tres direcciones. Ah, SP2, estructura plana, 120 grados. Bueno, más o menos de esa manera yo me voy a guiar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda a este punto, por favor? Ya, por ejemplo, miren, esto es un resumen de lo que he explicado en no sé cuántas clases. Aquí lo estamos haciendo en una sola clase, media en minutos. Ya, para tratar de agarrar más agilidad, váyanse a la práctica, el problema número 15. A ver, problema número 15, chicos, problema número 15. Puedo pasar, ¿no? Lo voy a pasar a ver. Problema número 15, fíjense muy bien. Les dice lo siguiente, ¿no? Dar el estado de hibridación para cada átomo de carbono en los siguientes compuestos. Les da el dióxido de carbono, metanal o formaldehído, es lo mismo. Cetón, bueno, tenés cada uno de cetón es la cetena, les dice, ¿no? La cetena, la propanona y el acrilonitrilo. Les pide que para todos los señores ustedes den la hibridización. ¿Estamos de acuerdo? Para los átomos de carbono no les está diciendo nada más. Entonces vamos a determinar para los átomos de carbono, ¿no? Fíjense en este punto. Vamos a comenzar con el inciso A, con el dióxido de carbono, que es el CO2. El CO2 se lo representa de esta manera. Con ustedes hay que trabajar nomenclatura, ¿no? Porque no saber nomenclatura inorgánica es delito prácticamente. Es delito, ¿no? Por ejemplo, hay muchachos que han dado el examen de mesa y no sabían nomenclatura, imagínense. Qué grave. Y encima piden revisión de examen. Son tan descarados que pidieron revisión de examen. Yo estaba en la revisión y tienes que ir, por lo menos, si alguien te ayuda en el examen, porque es normal que ustedes, digamos, chicos, son estudiantes, quieren aprobar al margen de cualquier, ¿no? Luego algunos tal vez trabajarán, otros no han estudiado, se les ha cargado la materia, no tienen tiempo, algunos les van a ayudar, eso a mí la verdad, por lo menos a mí no me van a engañar, ¿no? Pero, o sea, yo también he sido un estudiante como ustedes, pero igual, o sea, me imagino que se les carga a ustedes y se les hace complicado, ¿no? Pero cuando van a la revisión de examen, hay que ayudarse, por lo menos repasar lo que me han ayudado, ¿no? No ir, no ir a reclamar si estoy cero. Imagínense, no saben nomenclatura. Y en el examen solamente te dan los nombres de los compuestos. Tú tienes que dibujarlos. O sea, ¿cómo has hecho el examen si no sabes ni nomenclatura siquiera, ¿no? Complicado. Ya, fíjense. ¿Cuál es la relación de este átomo de carbono, chicos? Primero, observo. A ver, fíjense. ¿Cuántas direcciones tiene? Para saber cuántas direcciones tiene, debo verificar estos conceptos de color azul. Me dice que un doble enlace cuenta, un doble o triple enlace cuenta como una dirección. Entonces, aquí hay un doble enlace. Ese doble enlace cuenta como una dirección. Una dirección y ese otro doble enlace cuenta como una dirección. O sea, en sí tengo ¿cuántas direcciones? Una dirección, dos direcciones. Como tengo dos direcciones, porque dice que un doble enlace cuenta con una sola dirección, aquí hay un doble enlace y aquí otro doble enlace. Cuentan como una dirección aquí y otra dirección aquí, son dos direcciones. Ahora, aquí no hay pares de electrones libres en este átomo, porque me dice hibridación del átomo de carbono, del átomo de carbono. En el átomo de carbono no hay electrones libres. Después le dice un solo, aquí tampoco hay un electrón solito para que digamos este punto, el tercero, y tampoco tiene carga, ¿ya? Entonces, como tiene tres direcciones, la hibridación es SP. ¿Cuál es la estructura del dióxido de carbono en este punto? Va a ser, fíjense arriba en el cuadro arriba, la estructura, ¿cómo es SP? La estructura va a ser lineal. De aquí a aquí hay un ángulo de 180, una media de 180, ¿no? Entonces la hibridación ha sido SP. ¿Ya? ¿Alguna duda, por favor? ¿Quieren pasar en este horario? ¿No les gusta pasar de día, madrugada, algo? ¿O en la noche no les gusta pasar, chicos?
En la noche tengo yo unas clases. Podríamos pasar tranquilamente de noche, no sé, un viernes, el jueves, pero me sorprende que no hayan escuela. Hoy día no puedo en la noche, ¿no? Porque hoy día tengo orgánica 2. Así que es complicadito hoy día en la noche. Pero jueves, viernes podía, ¿no? Pero no han escogido ustedes. Ni modo. Continuamos entonces, chicos. Entonces, liberación de este SP, estamos de acuerdo, ¿ya? ¿Está claro, por favor, ese punto o no? Sí, o sí. Van a disculpar, chicos, estoy utilizando el micrófono en mi celular, así que traje cargador. Ya, a ver, continuamos. A ver, la liberación del formaldehído. El formaldehído se escribe así, lo voy a dibujar de manera detallada, ¿ya? Por ejemplo, esta es la estructura del formaldehído. A ver, lo voy a dibujar un poquito más bonito, está horrible como lo he hecho. Ya, ahí está la estructura del formaldehído. Me pide cuál es la vibración del átomo de carbono. La vibración de ese átomo de carbono, ¿cuál es? Si yo analizo, observo cuántas direcciones tiene. Aquí hay una dirección, otra dirección con este hidrógeno, y un doble enlace que cuenta como una sola dirección. ¿Cuántos hay en total? Una, dos, tres. Hay tres direcciones. Cuando hay tres direcciones, ¿qué pasa? Es SP2. Como es SP2, ¿qué es lo que va a pasar? Yo les preguntara cuál es la geometría del formaldehído. Es ¿Qué plano. geometría tiene? Es plana, ¿no? La geometría. Exacto, la geometría es plana. Un ángulo tal vez es aproximado a los 120, ¿no? Sencillo, ¿no? No es nada complicado. A ver, ustedes van a hacer el C de la setena. Conmigo haremos el D, ¿ya? Conmigo vamos a hacer el inciso D. El inciso D les dice propanona. No, se los voy a dibujar a detalle la propanona, fíjense muy bien. Me pide los átomos de carbono, así que vamos a dibujar bien a detalle, ¿ya? Estamos llevando a rupturas homolíticas, heterolíticas. Ya. Vamos a ver un poquito lo que es antes del tema, vamos a ver un poquito, ¿no?, lo que son los tipos de enlace. Con toda la información que vamos a trabajar el día de hoy, ya pueden ir haciendo su práctica, es importante eso, ¿ya? Generalmente ustedes, ¿no?, conocen enlaces. Ustedes, por favor, me van a ayudar en este punto. ¿Alguien tiene, por favor, suelen tener a mano, ¿no? Ya, por ejemplo, hay enlaces. Hay un enlace, ¿no?, covalente polar, ¿no? Bueno, covalente, ¿no? A polar o no polar. Yo le voy a poner no polar, ¿ya? Hay enlace covalente polar y enlace iónico, ¿no? Vamos a hablar un poquito, cambiando un poquito del tema de la hibridización que tengo claro. Eso vamos a hablar un poquito de los temas, los tipos de enlace. En ese punto de los tipos de enlace, es importante tener la diferencia electronegativa entre dos moléculas, ¿ya? Porque, por ejemplo, los que son covalentes no polares, por ejemplo, son los alcanos, por ejemplo, generalmente la relación carbono-carbono da cero, ¿no? Pero aquí hay valores establecidos. Si más no me equivoco, es de 0 a 0, no me acuerdo el valor exacto. Aquí es de 1,7 en adelante, creo. Es de 0 a 0,4, creo que es, ¿no? 0,4 va a ser.
Ya, perfecto. Vale, gracias. Sí, sí, está ahí en el libro del licenciado José, está ahí, ¿no? Es decir, entre 0 y 0,3 está aquí, entre 0,4 y aquí debería ser es 1,5, ¿no? Lo van a revisar, por favor, no lo tengo ahorita los valores de moneda. Aquí mayor a 1,5 es iónico. 1,5 o 1,7 es aquí. 1,5 o 1,7, ahorita lo vamos a determinar, ¿ya? Ahorita 1,5 o 1,7. Con un ejercicio se lo determina rápidamente, ¿no? Ya, continuamos a ver. Por ejemplo, fíjense, estos son los delta de electronegatividades. ¿Estamos de acuerdo? Son los valores, ahorita no me acuerdo exactamente los valores exactos, pero sí, están rondan por esto. 0,03, covalente no polar, 0,4 y 1,5. 1,5, 1,7 es aquí, pero ahorita lo vamos a verificar haciendo ejercicios. Y enlace único mayor a 1,5, vamos a suponer, ¿ya? En este punto, generalmente, chicos, estos tipos de enlaces covalentes, ¿no? Que son los enlaces generalmente sigmas, ¿cómo yo mido esta diferencia? Lo mido con los delta de electronegatividades. Debo escoger básicamente el enlace que yo quiero tener, si es polar o no polar. Generalmente un ejemplo más claro, por ejemplo, el fluoruro de metilo. El fluoruro de metilo, por ejemplo, se escribe así, ¿no? Y yo quiero determinar si es un enlace covalente polar o covalente no polar. Para eso, ¿yo qué debo hacer? Pero ¿entre qué moléculas? Porque ustedes deben saber que el hidrógeno, a pesar, ¿no?, de estar en la familia de los alcalinos, de tener un número atómico igual a 1, pueden observar muy bien que forma un enlace covalente. Forma un enlace covalente. ¿Esto a qué se debe? A su electronegatividad respecto a los otros átomos. Fíjense, en la familia 1 está el hidrógeno con una electronegatividad de 2,2, si más no me equivoco, y después está el sodio, potasio, litio, etcétera, están con electronegatividades de entre 1 y 0,9. O sea, fíjense, el hidrógeno tiene 2,2 y el litio, sodio, potasio, generalmente están entre 0,9 a 1, ¿no? Debido a ese problema con la electronegatividad, se diseñó que el hidrógeno forma enlace covalente, ¿no? Pero a mí lo que yo quiero, por ejemplo, para tener en cuenta, para poder utilizar estos valorcitos, lo que yo voy a determinar aquí básicamente, fíjense, va a ser qué tipo de enlace es carbono-flúor, ¿ya? Voy a determinar qué tipo de enlace es carbono-flúor. Para determinar qué tipo de enlace es carbono-flúor, pongo en este punto el delta de electronegatividades entre carbono-flúor, por ejemplo. Para eso pongo valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a poder determinar qué tipo de enlace es. ¿Cuál es la electronegatividad de flúor? Ahí consultar la periódica, chicos. 4.1. Perdón, no los escuché bien. 4.1. Bueno, como está en valor absoluto, no importa, ¿no?, si está primero el carbono o el flúor. Del carbono es 2,6. ¿Cuánto es el carbono, chicos? 2.5. 2,5 y de esto es 4, 1. 4,1. ¿cuánto será la diferencia, por favor, de esto? 1.6. 1,6. Entonces, aquí no es 1,5. ¿No? Aquí es hasta 1,6 y de aquí en adelante es 1,7. ¿Ya? Porque se tiene que dar, este es un enlace covalente polar, no es un enlace iónico. Carbono, flúor no forman enlaces, no forman enlace iónico. Aquí es mayor a 1,7. ¿Ya? Perfecto. Entonces, a ver, por ejemplo, a ver, entre sodio y cloro. Aquí es negativo y positivo. Vamos a calcular el delta de las relatividades. Quiero ver qué tipo de enlace es esto, porque generalmente eso se representa de esta manera, ¿no? Fíjense muy bien, el cloro, debido a que es un átomo muy electronegativo, generalmente tiende a completar rápidamente la regla de octeto. O sea, el electrón que tiene el sodio, porque está en la familia 1, tiene un solo electrón, rápidamente queda atrapado por el átomo de cloro, ¿no? Vamos a calcular los deltas de electronegatividades. Por ejemplo, el delta de electronegatividades entre sodio y cloro, ¿ya? Vamos a calcular entre el sodio y el clorito. ¿Cuánto es el cloro, chicos? O del sodio también. El cloro es 2.8. Y el Y sodio el es sodio, 1.1. 1 es, ¿no? Sí. ¿Cuánto sale esto? Del cloro no es esa su electronegatividad. Ahorita voy a buscarlo yo. Del cloro no es. Es Del cloro 0.8.
¿Es cuánto el cloro? 2.8. Es que no, los chicos, ustedes, por eso. Ya, ¿cuánto sale esto? Sale 1,8, ¿no? Puede venir aquí pueden hacerlo al revés, pueden poner aquí sodio, cloro, la cosa es que está en valor absoluto, y recuerden que en valor absoluto automáticamente se vuelve positivo, ¿ya? Fíjense, es 1,8, entonces, ¿qué rango se encuentra? Se encuentra en un enlace iónico, ¿no? Se encuentra en un enlace iónico mayor a 1,7, ya, entonces es un enlace iónico, ¿no? Por ejemplo, es un enlace covalente polar. Por ejemplo, un enlace que sea covalente no polar generalmente puede ser de entre, a ver, carbono-carbono, por ejemplo, a ver, entre, no sé, entre el etano. Ya, fíjense. Generalmente estos valores de delta de conectividades me permiten determinar en muchos puntos, ¿no? Me ayuda bastante cuando tengo un momento dipolar también, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Pero bueno. A ver, por ejemplo, carbono-carbono, delta de electronegatividades entre carbono-carbono. Carbono-carbono, ¿cuánto va a salir, a ver, chicos? O carbono-hidrógeno también pueden hacer, también les va a salir lo mismo. Carbono-hidrógeno, delta de electronegatividades, ¿cuánto es? Del carbono es 2,4, 2,5 me dijeron, ¿no? Del carbono se es 2,5. De otro carbono, vamos a ver este enlace de aquí, lo voy a marcar con color rojo. 2,5. ¿Cuánto es del carbono aquí? 2,5. ¿Cuánto sale eso, chicos? Va a dar 0, pues, ¿no? Por ejemplo, a ver, verificaremos carbono-hidrógeno. Delta de carbono-hidrógeno. ¿Cuánto es el hidrógeno, chicos? 2.2. Ya, 2,2. ¿Cuánto es el carbono? 2.5. 2,5. Entonces, ¿cuánto da esto? Va a dar 0,3, ¿no? Fíjense muy bien, se cae, ¿no? En el rango establecido, es un enlace covalente no polar. Fíjense, da 0, 0,3. O sea, toda esta molécula es una molécula polar. Sabemos muy bien que los hidrocarburos, en este caso la familia de los alcanos, son moléculas apolares, ¿no? Tienen una característica, ahorita vamos a hablar del momento dipolar también, porque su momento dipolar de es igual a 0, es igual a 0. ¿No? Pero también puedo determinar mediante esto, determinar, ¿no? Enlace covalente no polar, determino el delta, me da 0, determino carbono y hidrógeno, me da 0,3, o sea, en cualquier punto el enlace es covalente no polar, ¿no? Por eso es que los alcanos se dice que no obtienen la actividad, debido a eso son moléculas apolares. Ya se entiende ese punto, ¿no? A ver, estoy haciendo esto para resolver un problema en la práctica. ¿Se entiende lo que he hecho, chicos? ¿Hola? Sí. Perfecto, entonces, Sí, ok. si queda claro esto, nos vamos a resolver, por favor, el problema número... ¿Perdón? Una pregunta, ¿qué tal si el delta me sale, digamos, 0.35, digamos? ¿Qué tipo de enlace sería? No, para tomar ese a ustedes yo creo que bueno, desde ya en química y en orgánica les han dicho, ¿no? Que cuando el valor de la electronegatividad, ¿no? Generalmente tienen que tratar de redondear. Por ejemplo, si pasa a los 5, tienen que tratar de redondear. ¿Por qué? Porque imagínense, van a chocar con la compañera, digamos, trabajan entre 0 y imagínense que lo trabajen con 3,5, imaginémonos. Ya, 3,5 que lo trabajen. Imaginémonos que le salga 0,35 lo que pide la compañera. Aquí se van a encontrar con un conflicto. ¿Ya? Esto es generalmente cuando se trabaja en estos rangos. Pero si trabajan imagínense que les salga 3,5, ustedes van a tener que definir entre redondear para trabajar con un covalente no polar o trabajar con un covalente polar. Para evitarse ese problema ya nace otro concepto, que es el momento dipolar. El momento dipolar, cuando choques con esto, el momento dipolar ya te va a establecer si la molécula es polar o apolar. ¿Cómo te va a establecer? Si tu momento dipolar es mayor a 0, te va a indicar que tu molécula puede que sea polar, va a tener una cierta polaridad, pero si es igual a 0 va a ser apolar. Ya, pero eso es cuando chocas con este problema. Por ejemplo, cuando chocas con ese problema, ¿no? Generalmente que te salga, ¿no? 3,5 y no vayas a establecer mucho en este punto. ¿Por qué? Porque no vas a saber si establecer un enlace covalente polar o establecer un enlace covalente no polar. Ahí es donde tienes que recurrir a otro concepto importante que es el momento dipolar, que es lo que vamos a tocar ahora. ¿Ya? ¿Entiendes un poquito ese punto? O sea, esta regla aquí no es universal, tiene que darse claro, ¿no? Porque está sujeto a los valores de la electronegatividad.
Y en su tabla, dependiendo de la tabla que ustedes manejen, todos manejan la tablita media, la blanquita. Otros compañeros que son de San Agustín trabajan, por ejemplo, con una tablita media verde, una tablita especial tienen ellos. Y un poco varía los valores de electronegatividad. Y ahí chocan con esto, ¿no? Generalmente a ustedes siempre se les aconseja que cuando tengan valores de electronegatividad, por ejemplo, no sé, 3,69, por ejemplo, ¿no? Lo redondeen a cuánto, lo redondean a 3,7, ¿no? Siempre se les ha pedido eso, ¿no? Pero en caso de no redondear y caer en este punto, porque si no redondean, pueden caer en esto que es, pueden caer entre 0,35 y no van a saber, si caen entre 0,35 no van a saber si tomar enlace covalente no polar o polar, ¿no? Cuando caen en eso, directamente hay que recurrir al momento dipolar. Un momento dipolar igual a cero me va a tratar de tantear que la molécula es apolar, o un momento dipolar mayor a cero va a tantear que la molécula, dependiendo qué tan alto su valor de momento dipolar sea, si es completamente polar o ligeramente, ¿no? O poco, o tenga una cierta polaridad, ¿no? Dependiendo de la molécula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro eso? ¿Alguna otra consulta, por favor? ¿Queda claro? ¿Quién es el compañero que me preguntó eso? ¿Queda claro eso, por favor, chicos? Todo claro. Perfecto. De todas maneras, vamos a ver el momento dipolar y de ahí se van a dar cuenta, ¿no? No, porque el momento dipolar el momento dipolar de una molécula es básicamente la suma de los momentos de enlace que pueda tener, por ejemplo, el enlace hidrógeno-carbono, hidrógeno-carbono, la suma de esos momentos de enlace en forma vectorial, generalmente me da el momento, me da el momento dipolar, y ese momento dipolar, si es mayor a cero, quiere decir que la molécula va a tener cierta polaridad, ¿no? Si es igual a cero, apolar completamente. Porque si ustedes analizan el momento dipolar, por ejemplo, del etano, si necesitan ciertos valores, les va a dar cero y van a determinar que es apolar. Ya, a ver, resolvemos por favor el problema número 3, ¿no? Cuidado que solamente utilicen esto para determinar si una molécula es polar o apolar. No, no. Esto no es, esto es, por ejemplo, es uno de los análisis que pueden realizar, ¿no? Porque generalmente para determinar la polaridad de una molécula, trabajan ya con los tipos de enlace. Siguiente, tienen que trabajar con el momento dipolar. Siguiente, tienen que trabajar con el área de una molécula. O sea, qué tan grande es una molécula, la cadena hidrocarbonada, ¿no? Que hay una parte soluble, que la gente la cadena hidrocarbonada es una parte insoluble. O sea, ahí son varios conceptos que se toca para determinar si una molécula orgánica es polar o apolar, pero generalmente cuando las moléculas orgánicas tienden a ser de 3 átomos de carbono, basta que apliquemos esto, tipos de enlace, y que apliquemos el momento dipolar y vamos a poder determinar si es polar o apolar, pero cuando pasan de 4 átomos de carbono, ahí hay que analizar la cadena hidrocarbonada, qué parte es polar, qué parte es apolar, ahí un poquito más se complica, ¿no? Ya. Entonces vamos a trabajar con el problema número 3, les dice identificar cada uno de los siguientes compuestos, el tipo de enlace me está pidiendo. Entonces, voy a tercer cloro, le está dando cloro, potasio, cloro, y lo voy a dibujar yo completo así. ¿Será que es correcto dibujarlo así? Chicos, Creo que sí. ¿cuánto es la electronegatividad del carbo del potasio? 0.9. 0.9. ¿Cuánto es el cloro? 2.8. 2.8. Esto va a dar generalmente 1.8, ¿da, no? O 1.7. 1.7 da, ¿no? 9. Ya 1.9. ¿Qué tipo de enlace es esto? Esto es un enlace iónico, es mayor a 1.7. Como es un enlace iónico, y aparte fíjense la diferencia tremenda que existe de electronegatividades, no es correcto dibujar esto, ¿no? Debido a la electronegatividad tremenda que tiene el átomo de cloro, rápidamente el enlace se va a producir de esa manera, va a tener carga positiva, su electrón que tiene el potasio, porque tiene un electrón, lo va a ceder al átomo de cloro. Y va a adoptar rápidamente la forma de cargas formales, ¿no? Negativo y positivo. Es un enlace iónico. No se los ha dibujado así por el tema de que ustedes verifiquen, ¿no? Después, ¿qué más les dice? A ver, haremos el inciso D o el inciso B, chicos. Ustedes hacen el inciso B, yo voy a hacer el inciso D, a ver, haremos.
No es nada complicado, ¿no? La primera parte de la práctica sencillito. Delta, nitrógeno, hidrógeno. ¿Cuánto sale, por favor? ¿Cuánto es el del nitrógeno, su electronegatividad? 3.1. Ya, ¿cuánto sale, por favor? ¿Cuánto? 0.9. 0.9. Por ejemplo, el enlace nitrógeno-hidrógeno es un enlace covalente. Covalente polar. ¿No? ¿Eso a qué se debe? Se debe a que el nitrógeno en solución con otras moléculas en este caso el amoníaco, ¿no? En otras moléculas, en solución con otras moléculas de amoníaco, puede formar enlaces puente hidrógeno, ¿no? Que es una especie de, ¿no? De interacción, una especie de interacción fuerte dipolo-dipolo. Ahora, continuaremos a ver. Rápidamente vámonos, por favor, con él. No voy a hacer los toditos, ¿no? Ustedes también tienen que practicar. Rápidamente nos vamos a ir a ver, no más voy a hacer ya. Haremos el F. A ver, el F, ¿qué tal? Nos pide el... ¿Cómo se llama esta molécula? ¿Cómo se llama esto, chicos? ¿Cómo se llama esto? Hidróxido de sodio se llama, ¿no? Hidróxido de sodio. ¿No? Es como tener NaOH nada más. Así. Ya. Fíjense a ver. El delta de electronegatividad es. ¿Cómo se dibuja esto? Va a ser sodio, oxígeno, ¿no? ¿Cuánto es la electronegatividad del oxígeno? Revisen, por favor. ¿Cuánto es la electronegatividad del oxígeno, chicos? 3.5. Electronegatividad del sodio. 1. Esto sale 2.5, ¿no? Sí. Esto es un enlace. Si ustedes observan, es un enlace iónico. Es por eso que el hidróxido de sodio se dibuja así. Ustedes hacen los demás. Después me dice 5. ¿Cuál de los enlaces indicados para cada uno de los compuestos es el más polar? Escriba, a ver, escriba las estructuras de Lewis para las siguientes moléculas orgánicas. A ver, para el 4, yo se los voy a dibujar las moléculas en forma de Kekulé y ustedes van a dibujar en forma de Lewis, ¿ya? ¿Cómo se dibuja una molécula en forma de Lewis? ¿Se acuerdan? Se dibuja en forma de puntitos, ¿no? Ustedes lo ponen en X puntitos, ¿no? Yo les voy a ayudar rápidamente con el 4, de ahí pasamos al 5, ¿ya? Son un poquito más para recordar, ¿no? Lo que llevaban en colegio, etcétera. Por ejemplo, la 4 les dice, escribe las siguientes moléculas orgánicas para Lewis. Ya eso yo se los voy a dibujar, por ejemplo, el C2H5, cloro, se los voy a dibujar. Eso no entra al examen, no tienen que tener en cuenta. Esto es un poquito más para que recuerden y agarren agilidad y puedan resolver los demás problemas que siguen. C2H5 cloro. Se los voy a dibujar, por favor. Ustedes lo van a llevar a Lewis. 2 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 5 hidrógenos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos tenemos de cloro? Un hito. Ah, ya, perfecto. Recuerden que toda mi estructura debe cumplir la regla del octeto. ¿No? Esto es como se llama estos chicos. Las estructuras de líneas que yo dibujo se llaman estructuras de Kekulé. Estas estructuras de líneas son estructuras de Kekulé. Son estructuras de Kekulé, ¿ya? Kekulé. A ustedes les pide Lewis. Y si ustedes se acuerdan muy bien, Lewis, ¿cómo se dibuja? Lewis se dibuja de esta manera. Ponen su hidrógeno. ¿El hidrógeno cuántos electrones tiene? Para formar enlaces. 1. Un hito, ¿no? Entonces con colorcitos ya se pone, ya, el hidrógeno tiene 1. Porque recuerden que una línea simboliza 2 electrones. Y el hidrógeno tiene un hito. ¿El carbono cuántos tiene para formar electrones? ¿Cuántos electrones tiene para formar enlaces? Perdón. 4, ¿no? Va 1, ya, mira. De este enlace, uno es del hidrógeno y uno del carbono, ¿no? Con el de arriba va a ser uno del carbono
y uno de hidrógeno, ¿no ve? Porque el hidrógeno tiene un hito. Entre ambos comparten y forman su enlace covalente. En este punto, en el de abajo, igual, uno es del carbono y otro es del hidrógeno. Entre carbono, carbono. Ah, ya. Uno es del carbono y otro es otro carbono, ¿no? Voy a poner otro con azul, fíjense. Y lo voy a dejar aquí, ¿no? Ahora cuento. ¿El carbono cuántos tenía? 1, 2, 3, 4. Ah, belleza, entonces estaba bien, ¿no? Aquí falta un electrón. Ahora sí se acuerdan cómo tienen que hacer más o menos. El hidrógeno tiene uno, ¿no? Un electroncito. El hidrógeno tiene uno. Fíjense qué familia está para que no se pierda mucho. ¿Quiénes están? A ver, las personas que siempre que participan. Víctor Reinaldo, ¿está bien o está mal lo que estamos haciendo? Para las estructuras de Lewis. Sí, está bien. Pero yo creo que estás bala, ¿no? Para el examen, ¿no, Víctor? Siguiente, fíjense, el carbono tiene 4, o sea, ya comparte uno con este carbono. De este enlace de aquí, ¿cuántos son del carbono? Un hito nada más, ¿no? ¿Cuánto es del hidrógeno? Otro nada más. Del enlace de carbono-cloro. El cloro, ¿cuántos electrones tiene, chicos? 7. Sí. ¿Tiene? O sea, bueno, ahora fíjense, voy a poner, un hito es del cloro, de ese enlace uno es del cloro, y lo demás es del, por eso lo he puesto aquí arribita. Un sombrerito indica 2 electrones arriba. Este sombrerito aquí indica otros 2 electrones. Este sombrero de abajo indica otros 2 electrones. Y cuentan, pues lo que está en colorito negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más este de aquí son 7, ¿no ves? El cloro tiene 7. ¿El carbono cuántos debe tener? Son los que están azulitos. Está enlazado uno con este carbono, otro con el hidrógeno, otro con el cloro que forma ese enlace y falta uno abajo. Que es con el otro hidrógeno, ¿no, chicos? Y dibujan ahí. Ah, ya. ¿El carbono cuántos había tenido? Había tenido 4. Pues fíjense la familia de arriba. 4 tiene. Entonces cuento. 1, 2, 3, 4. Ah, está bien. El carbono de aquí. 1, 2, 3, 4. El hidrógeno tiene 1. 1. El hidrógeno aquí tiene 1. El hidrógeno aquí 1. 1. Y ahí el cloro debe tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más este que comparte, que en este enlace de aquí, que es uno del carbono y otro del cloro. O sea, 7. O sea, es la manera de dibujar en forma de Lewis, ¿no? En forma de electrones, puntos. Yo siempre les recomiendo igual las estudios de Keokulé, porque yo veo que ustedes, no sé cómo la verdad, depende mucho de la persona que les haya enseñado, ¿no? Por ejemplo, tal vez yo la verdad cuando hacía Lewis hace años, ¿no? Ni siquiera en inorgánica fue cuando yo llegué a Cochabamba. Pero la verdad no soy del departamento de Cochabamba, yo soy del departamento del Beni. Llegué a Cochabamba y mmm, mientras me preparé, ¿no? Ya vi que en los exámenes de ingreso, incluso en los exámenes de ingreso, ya tenías que saber, ¿no? Esto de estructuras de Lewis para saber enlaces iónicos, covalente simple, covalente doble, covalente triple, etcétera, ¿no? Un poquito más para resolver problemas. O sea, el examen de ingreso ya debemos tener un poquito de idea de este punto. ¿Ya? Pero es un poquito recordar, nada más. Pero yo siempre les recomiendo dibujar en formas de Keokulé y llevarlo a Lewis, ¿no? Algunos de ustedes generalmente, ¿qué hacen? Hay otros métodos que adoptan. Generalmente ponen los carbonos en el centro, ponen, ¿no? Ustedes generalmente, ¿qué dicen? Ya los carbonos generalmente siempre van al centro, ¿no? Después comienzan a repartir los electrones. ¿Cuántos electrones tiene el carbono? Ya el carbono tiene 4, dicen, ¿no? Entonces multiplican. ¿Cuántos carbonos hay? Hay 2 por 4. 2 por 4 hay 8 ya. Entre los dos carbonos hay 8 electrones, lo que suelen hacer en otros casos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 5 hidrógenos. ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno? Tiene 1, ¿no? 5 por 1, hay 5 electrones por representar los hidrógenos. El cloro, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 7, pero ¿cuántos cloros hay? Hay un solo cloro. Por 7. Dicen, ya que hay 7 electrones. ¿No? Y dibujan, ¿no? Comienzan a dibujar y después cuentan 8 de los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es otra manera práctica de resolver el problema. Pero cada persona ya ustedes verán cómo hacen. Un poquito más de recordar. Yo generalmente siempre les digo, dibujen Keokulé y después Lewis. ¿Ya? A ver, yo para que se puedan ubicar más, porque esto es más de recordar, no es tanto que va a entrar a su examen, esto no entra, la verdad. Se los voy a facilitar, se los voy a dibujar las otras estructuras, ¿ya? En forma de Keokulé y ustedes lo van a terminar de hacer, ¿ya? Por ejemplo, el CH3 cloro se dibuja así.
ustedes lo llevan a Lewis, ¿ya? ¿Entienden cómo llevar a Lewis, chicos, de que calculé? Yo se los dibujo en calculé y ustedes lo llevan a Lewis, ¿ya? ¿Entienden cómo dibujar, no ven? Sí, Oxy. Ya, C2, se los dejo dejar la estructura para que no se compliquen mucho, ¿ya? Este es el inciso C. F3. Me da 2 carbonos, ya, me da un hidrógeno, me da bromo, una cita B, ya 2 carbonos, perfecto, un hidrógeno, ya me da aquí un bromo y me da 3 flúors. Y también me da un átomo de cloro, ¿no? Fíjense, en el primer carbono me da 2 carbonos con un hidrógeno, un bromo, un cloro, ¿no? Y después 3 flúors. Los flúors los voy a llevar sus electrones más para que ustedes puedan hacer la representación de Lewis, ¿ya? Esto es en formas de que ocurre. Esto es el inciso C. Después sería el inciso D. El inciso D es este. C2, cloro 2, F4. Se los voy a dibujar aquí. Rápidamente ustedes lo van a llevar a Lewis, ¿ya? 2 carbonos, 2 cloros. Aquí voy a dibujar los cloros. Y voy a poner 4 flúoros. Un flúor aquí. Otro flúor aquí. El tercer flúor aquí. Y el cuarto flúor de esta manera. ¿No? Aquí está. Lo pueden dibujar. Ustedes lo llevan a Lewis, ¿ya? Recuerden, el flúor tiene 7. Flúor 7, flúor 7. Cloro también tiene 7, ¿no? Y el carbono tiene 4. No, sino directamente aquí, directamente ahí. Carbono 4. Carbono, ahí están los 4 del carbono. Los cuales son los 4 de otro carbono. Aquí con azulito. ¿No? Y los otros 7 que restan son de aquí este flúor, más o menos de esa manera. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? Sería bueno que me digan. Oxy, una consulta. Dime. Para saber dónde vamos a poner los cloros, En ese, ¿cómo tenemos que hacer? ¿O podemos poner juntos así? Porque busqué en internet y en algunas ocasiones estaban en los dos extremos, los cloros. ya. Sí. Ustedes pueden observar que en esa molécula les da la fórmula molecular, que se llama fórmula molecular condensada, ¿ya? No les da la estructura. Básicamente, al dibujar la fórmula molecular condensada, sin nada de información, el dibujo o la representación que ustedes utilicen de la molécula para llevarlo, o sea, para representarlo es de forma ambigua. ¿Ya? ¿A qué me refiero de forma ambigua? Puedes observar muy bien que no te da mucha información. Fuera diferente que aquí adelante te lo pusiera el hidrógeno, aquí adelante el bromo o arriba. Ahí ya tuvieras una información más clara de cómo van a ir distribuidos los átomos. Pero en este caso, como te da una representación, no te da mucha información, la representación es ambigua. O sea, ¿a qué me refiero ambigua? De que tú puedes hacer esto. En vez de poner aquí el cloro, puedes llevarlo aquí al segundo átomo de carbono. Puedes decir, aquí viene cloro y aquí viene flúor. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en el examen no se les da esa representación, en el examen agarran y se les dice, ¿no? CH3, por ejemplo, 2, carbono. Ustedes ya saben, ya los metiles son de este carbono, ¿no? O seguidamente se les pone carbono y F3. Ustedes ya saben que este flúor son de este carbono aquí. Ya, pero aquí no hay ese tipo de representación, nada, así que la manera de representar esta molécula, cuando no hay mucha información, es de forma ambigua. Ustedes deciden cómo representar, pero siempre y cuando su molécula debe ser válida. ¿En qué sentido? De que no debe violar la regla del octeto. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes puedan dibujar así como ustedes gusten, pero que cumpla la regla del octeto y que al condensarlo saquen lo mismo. Porque yo, ¿cómo me refiero a condensar? ¿Cuántos carbonos tiene? 2 carbonos, 1, 2. ¿Cuántos hidrógenos tiene? A un hidrógeno. ¿Cuántos bromos tiene? A un solo bromo. ¿Cuántos cloros? Aquí hay un solo cloro. ¿Cuántos flúor? 3 flúor. 1, 2, 3. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Oxy, gracias. Ya. A ver, otro problema más que vamos a interesante. A ver, haremos por favor rápidamente haremos el 5, ¿ya? El 5, después la siguiente clase por favor vamos a continuar con... No, haremos el 1 primero, ¿ya?
Sí, hablaremos un poquito de las cargas formales, ¿no? No haremos el 5. El problema número 5, ustedes pueden observar, ¿cuáles de los enlaces indicados para cada par de los compuestos es el más polar? Me pide cuál de esos enlaces es el más polar. Para determinar eso, vamos a determinar el valor de delta de electronegatividades, ¿ya? Fíjense muy bien, ¿ya? Por favor, rápidamente, no es nada complicado esto. Voy a hacer 2. Solamente 2 voy a hacer, ¿ya? Entre metil y OH. Y con eso vamos a hacer la clase de hoy, por favor, ¿ya? Si tienen alguna duda, es bueno que me digan. Si se dan cuenta, la primera parte de la práctica no es sencillo. Se nos va a comenzar a complicar a partir del ejercicio, ¿cómo les puedo decir? No sé, a partir del ejercicio 10, se nos va como, no, ni siquiera el 10. Mm, A partir del ejercicio 16, a partir del ejercicio sí, 16, por ahí se nos va a complicar más, ¿ya? Momentáneamente estamos haciendo lo más sencillo. Ustedes con todo lo que les estoy hablando traten de hacer su práctica, ¿no? Vayan trabajando, vayan comenzando a hacer. Por ejemplo, a ver, en delta de alternativas entre carbono y nitrógeno. ¿Cuál es el delta entre carbono y nitrógeno, chicos? ¿Cuál es la alternativa del carbono? ¿Era 2,5? 2.55. ¿Del nitrógeno cuánto era? 3.04. 3,04, perfecto. Vámonos con vámonos con el segundo, que es, aquí está, el segundo es carbono OH. Lo he dibujado más. Bueno, se puede dejar así, pero lo dibujaremos como tal cual en su práctica, porque si no me van a decir, mm, se van a confundir, si no ya. Delta, lo haremos más arribita esto. Aquí lo haremos. Delta carbono oxígeno. De lo carbono es 2,5. Del oxígeno, ¿cuánto era? ¿Cuánto del oxígeno, chicos? Por favor. Les agradecería si participan. 3.47. 3,47. Entonces, en este punto, fíjense, por favor, ¿cuánto sale la resta entre 2,5 y 3,04? Y la resta entre esto. A ver, yo lo voy a hacer. Porque esperarles a ustedes, creo que va a ser mañana. 0,97 El primero es 0, 54. perdón, del primero es 54. ¿De ese cuánto es? 0,97. 0,97. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar cuál es el enlace más polar? El que tenga la diferencia de electronegatividades más elevadas es el que me va a producir el enlace más polar. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ¿quién es la molécula? ¿Quién es el enlace más polar? En este caso, para la comparación que me está dando de esos dos enlaces, ¿cuál es el más polar? Es el carbono-oxígeno, ¿ya? Porque estoy determinando que el carbono-nitrógeno es menos polar. ¿Por qué? Como me doy cuenta por la diferencia de electronegatividades. La otra manera de simbolizar esto, de determinarlo también es por el momento dipolar, pero momentáneamente me está pidiendo con los conceptos que yo manejo, que es la diferencia de electronegatividades. Entonces, el enlace que tenga mayor diferencia de electronegatividad va a ser que sea el enlace más polar. En este caso es carbono-oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no, chicos? sí. Perfecto. Sí, Axel. Entonces, este es el enlace de carbono-oxígeno, el enlace más polar, ¿ya? Ustedes lo van a hacer los que siguen, por favor, ¿ya? Nos vamos a ver entonces en la siguiente clase. Vamos a ver un poquito de las cargas formales y vamos a entrar ya netamente en lo que es acidez y basicidad. Vamos a resolver un poquito más problemas. ¿Les ha quedado claro? ¿Se les ha quedado claro? ¿Tienen alguna duda o quieren que avancemos más lento o más rápido? No sé, chicos. ¿O está bien así? Está bien. Sí, está Bueno, bien, se entiende.
Perfecto, si se entiende, está muy bien. Entonces, ustedes, por ejemplo, ya les enseñé el A. Esto es el A. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente determinar cuál es de las dos diferencias es más elevada. La diferencia más elevada es el enlace más polar. Lo mismo tienen que hacer para el B, para el C. Es lo mismito nada más. Vayan a terminar de hacer los demás los problemas que faltan. La siguiente clase hacemos el problema 1. Después ya nos tocaría rápidamente entrar a lo que es comenzar a estudiar estabilidad, ¿no? Que es lo más estabilidad y acidez, que son los ejercicios más complejos. Nos vemos entonces, chicos, en la siguiente clase. Que tengan muy buena tarde. Ya voy a estar aquí unos 5 minutos más a tener algunos de los que tengan.